Nine. 19 cosas perturbadoras en Internet, 7 niveles, desde criaturas inquietantes hasta los dobles intentos de asesinato contra Trump. Este es el iceberg definitivo de las cosas más inquietantes que han aparecido en Internet. Empezaremos con algunas que son solo un poco escalofriantes, pero cuanto más profundo bajemos, más oscuras se vuelven. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Markovian Parallax Denigrate. Markovian Parallax Denigrate es uno de los acertijos más extraños de Internet. Se remonta nada menos que hasta 1996, mucho antes de que existieran YouTube, Reddit o incluso Google. En aquel entonces la gente compartía discusiones en Usenet, una de las primeras versiones de los foros en línea, y hubo un momento en el que comenzaron a aparecer cientos de publicaciones extrañas en Internet, casi sin sentido. Cada una parecía una mezcla de palabras al azar unidas sin significado claro. La mayoría de ellas se hicieron el 5 de agosto de 1996 y muchas tenían como título Markovian Parallax Denigrate. Algunas tenían otros títulos, pero esta frase se convirtió en el nombre del misterio. Algunas líneas de ejemplo decían cosas como Jitterbugging McKinley A. Break Newtonian Inferring Co. Update Cohen Air Collaborate Rue Sport Writing Rococo Invocate Tussle. Nunca lo había intentado decir. Como acabas de escuchar, las cadenas estaban llenas de palabras reales pero sin gramática, como si alguien hubiera sacudido un diccionario y lo hubieran volcado en la pantalla. Un giro extraño fue que al menos una de las publicaciones parecían provenir del correo electrónico de una periodista y asistente del Congreso de Estados Unidos, Susan Lindauer. Más tarde sería conocida como activista contra la guerra, así que naturalmente la gente empezó a especular sobre una posible conexión, pero cuando fue interrogada años después lo negó todo. De hecho, los investigadores concluyeron que era más probable que su nombre hubiera sido suplantado en el encabezado del correo, tal vez por accidente o tal vez a propósito. Pero, ¿qué podrían significar estos mensajes? A lo largo de los años han surgido muchas teorías. Algunos creen que se trataba de un chatbot o generador de texto primitivo, principalmente porque la palabra Markovian hace referencia a las cadenas de Markov, un sistema matemático usado para generar texto aleatorio. Otros sugieren que fue solo un bromista o troll de internet inundando Usenet con galamatías. Otra idea era alguien probando filtros anti-spam, ya que estas ensaladas de palabras aleatorias pueden confundir al software. Con el tiempo, muchas de esas publicaciones se perdieron y solo unas pocas pudieron conservarse en el archivo de Usenet de Google. Por eso los vacíos hacen que todo el asunto se sienta aún más extraño. Cuando medios como The Daily Dot, Atlas Obscura y youtubers como Barely Sociable cubrieron la historia años después, cobró nueva vida como uno de los misterios más antiguos de Internet. Incluso The AV Club sugirió que sin esa cobertura posterior nadie lo habría recordado en absoluto. Cicada 3301. Después de 1996 apareció una especie de versión moderna del Markovian Parallax Denigrate, pero esta vez iba mucho más allá que simples tonterías aleatorias. En enero de 2012 apareció un mensaje extraño en el sitio web 4chan. Comenzaba con una declaración simple: estamos buscando individuos altamente inteligentes. A primera vista parecía un acertijo, pero no era uno cualquiera, era el inicio de uno de los misterios más famosos de Internet, Cicada 3301. La publicación incluía una imagen oculta. Dentro de esa imagen había un código y resolverlo conducía a nuevos desafíos. Cada paso revelaba algo nuevo: cifrados, criptografía, esteganografía y referencias a la literatura, psicología y el arte. Pronto la gente se dio cuenta de que no se trataba de un solo enigma, sino de una especie de búsqueda del tesoro a nivel mundial que solo los más inteligentes podrían resolver. El nombre cicada provenía del extraño logotipo de un insecto cigarra que aparecía en los acertijos junto con el misterioso número. Los acertijos se expandieron por múltiples plataformas. Las pistas conducían a Twitter, sitios web e incluso ubicaciones físicas, lo que significaba que no se limitaba solo a Internet. De hecho, se encontraron carteles reales con el símbolo de la cigarra en ciudades de todo el mundo. Esta escala global sorprendió a todos, ya que era algo que nunca antes se había visto. Y los que no pudieron resolver los acertijos comenzaron a formular teorías sobre qué era realmente Cicada. Algunos creían que se trataba de una herramienta secreta de reclutamiento para agencias gubernamentales como la NSA o la CIA. Otros pensaban que era un proyecto de un grupo de hackers o incluso una secta. Pero Cicada negó cualquier actividad ilegal con un mensaje firmado digitalmente usando PGP.
Las capas de cifrado y las referencias profundas en los acertijos sugerían que quien los creó tenía recursos y conocimientos profundos. Los que lograron resolver los acertijos dijeron que fueron contactados en privado por Cicada, pero lo que sucedió después no está claro. Algunos informaron que fueron invitados a foros o tareas secretas, pero luego la comunicación se interrumpía de forma repentina. Nadie ha salido públicamente como miembro confirmado o líder de Cicada 3301. Los acertijos regresaron en 2013 y 2014, cada vez con diseños nuevos y aún más complejos. También publicaron un libro llamado Liber Primus, pero hasta la fecha nadie ha logrado descifrarlo por completo. Después de 2014 los mensajes se detuvieron, no hubo más acertijos ni explicaciones. Esto hizo que el misterio se volviera aún más intrigante. ¿Por qué terminó tan de repente? ¿Será que Cicada encontró la mente que estaba buscando? ¿O se dieron por vencidos al ver que nadie podía superar sus pruebas? Nivel 2. Salad Fingers. Imagina hacer clic en una caricatura esperando algo divertido y en su lugar encontrarte con un hombre verde susurrante acariciando cucharas oxidadas en un páramo muerto. I like rusty spoons. I like to touch them. Dicho así suena bastante perturbador, pero en 2004 esa misma pesadilla se volvió viral e internet no podía dejar de mirarla. Un animador británico, David Firth, creó una pequeña animación en Flash para el sitio Newgrounds llamada Salad Fingers. Al principio la gente no sabía cómo reaccionar, era fea, inquietante y de alguna forma adictiva, pero la serie rápidamente se convirtió en uno de los primeros clásicos de culto de internet. ¿Y quién es Salad Fingers? Es una figura delgada, verde, de aspecto humano, con dedos largos y flácidos, los dedos de ensalada. Habla con una voz suave, casi educada, pero lo que hace está muy lejos de ser normal. Tiene una obsesión con las texturas, especialmente las cucharas oxidadas. Esa mezcla de asombro infantil con comportamientos perturbadores es lo que hace que el personaje sea inolvidable. El mundo en el que vive solo aumenta la incomodidad. Los episodios lo muestran vagando por un páramo arruinado, parecido a un desierto, jugando con títeres de dedo y hablando con cadáveres. Las historias se difuminan la línea entre sueño y pesadilla. Algunas personas creen que es un escenario postapocalíptico, otros lo ven como un retrato del trauma y la soledad. El propio David ha dicho que la mayoría de los episodios provienen de sus sueños, lo que significa que no todo está pensado para tener sentido. Con los años, la serie creció. Desde 2004 hasta bien entrada la década de 2020, David lanzó alrededor de una docena de episodios. Los primeros eran simples y rudimentarios, mientras que los más recientes se volvieron más complejos. A lo largo del camino se introdujeron personajes extraños y recurrentes como Hubert Cumberdale, Marjorie Stewart Baxter, Jeremy Fisher, la tía Bainbridge y Kenneth el Cadáver. Cada aparición añadía otra capa de misterio al pequeño universo de Salad Fingers. También inspiró éxitos surrealistas posteriores como Don't Hug Me, I'm Scared e incluso ayudó a dar forma a la era del YouTube raro. Hoy en día incluso académicos lo estudian como un punto de inflexión en la cultura digital. Salad Fingers se ubica en este espacio perfecto entre el sinsentido y el arte. No te da respuestas, te hace seguir adivinando. Y quizás por eso, incluso 2 décadas después, el internet aún no ha soltado esas cucharas oxidadas. Don't Hug Me, I'm Scared. Don't Hug Me, I'm Scared no es el típico show de marionetas. Se estrenó en Channel 4 en 2022 y transformó la apariencia colorida y amigable de un programa infantil en algo oscuro, surrealista y a veces perturbador. Algo así como Bob Esponja, pero si Calamardo finalmente se quebrara y actuara según sus impulsos en lugar de solo estar malhumorado. El show está protagonizado por 3 marionetas, Red Guy, Yellow Guy y Doug, quienes viven juntos en una casa. Cada episodio presenta un tema alegre como el trabajo, la familia, pero al final todo siempre termina en caos. La serie está basada en los cortos originales de YouTube que se publicaron entre 2011 y 2016 y se convirtieron en un fenómeno viral. A los fans les encantó la mezcla de estética infantil con horror y sátira, así que cuando por fin salió la versión televisiva, las expectativas eran altas. Por suerte mantuvo el mismo espíritu extraño, pero extendido en historias más largas y detalladas. En los 6 episodios la estructura se repite. Un personaje que hace de maestro aparece para enseñar una lección, usualmente a través de una canción, y todo se convierte en algo inquietante. En Jobs, los personajes son llevados a una fábrica que los agota.
En Dead, Doug lee su propio obituario y asiste a su funeral. Well, I'm dead. Says here I'm definitely dead. En Family, Yellow Guy es forzado a unirse a una familia perfecta que resulta estar muy mal. Otros episodios abordan temas como la amistad, el transporte y la electricidad, todos comenzando con un tono ligero y terminando en horror. Más allá de los sustos, la serie funciona como una sátira. Muestra cómo las lecciones que normalmente se nos enseñan pueden ser controladoras o incluso dañinas. En lugar de dar respuestas claras, exagera las reglas hasta que se desmoronan. El resultado es divertido, inquietante y curiosamente identificable. Los críticos elogiaron el programa por su creatividad y audacia. The Guardian lo calificó como espeluznantemente hilarante, y los fans lo ubicaron entre los mejores programas de 2022. Wrinkles the Clown. A mediados de los 2010, una figura inquietante llamada Wrinkles the Clown empezó a aparecer en internet y en Florida. El personaje surgió primero en videos cortos y de baja calidad, y en uno de los más famosos se le veía saliendo de debajo de la cama de un niño. Poco después comenzaron a aparecer calcomanías por todo Naples, Florida, con la cara del payaso Wrinkles y un número de teléfono. Cualquiera podía llamar al número y dejar un mensaje, y miles de personas lo hicieron. Incluso se decía que los padres podían contratar a Wrinkles por unos cientos de dólares para asustar a sus hijos y hacer que se portaran bien. Según la historia que se contaba en ese momento, Wrinkles era un hombre de 65 años originario de Rhode Island que se había jubilado en Florida. Afirmaba que quería algo más emocionante que una vida tranquila, así que empezó a usar una máscara de payaso y creó un personaje. Decía que le pagaban por apariciones y que a veces recibía solicitudes perturbadoras que se negaba a cumplir. Esta historia se propagó rápidamente en internet y se mezcló con una oleada de sustos por payasos espeluznantes que afectó a Estados Unidos en 2015 y 2016. El fenómeno de Wrinkles se convirtió en una especie de folclore moderno. Los niños se desafiaban entre ellos a llamar al número. Las redes sociales seguían los supuestos avistamientos y los videos de mala calidad solo aumentaban el misterio. Lo que hizo diferente a Wrinkles de otros sustos de payasos fue lo rápido que se integró en la cultura digital, casi como un coco de la era de internet. En 2016 se lanzó una campaña de Kickstarter para hacer un documental sobre Wrinkles, pero no logró su meta. Más tarde, el director Michael Beach Nicholas retomó el proyecto, y el documental Wrinkles the Clown se estrenó el 4 de octubre de 2019. La película exploraba la leyenda viral con entrevistas a padres, psicólogos, folcloristas e incluso payasos profesionales. A mitad del documental se reveló un giro. Un hombre mayor que aparecía en entrevistas era un actor. El verdadero creador admitió que los videos y la historia eran montajes realizados con personas contratadas. Explicó que Wrinkles siempre había sido un tipo de experimento artístico y personaje viral, y no una persona real entrando a las casas. Sin embargo, a pesar de haber sido desenmascarado como falso, nunca perdió su impacto cultural. Hoy Wrinkles the Clown se ubica en algún punto entre una broma, arte performativo y leyenda urbana. Pero si ves un payaso arrastrándose bajo tu cama, solo recuerda, no es Wrinkles. O quizás sí. Rubber Johnny. Algunos cortometrajes te entretienen, otros te dejan pensando, pero Rubber Johnny se te mete bajo la piel y se queda ahí. Es un cortometraje experimental de 6 minutos creado por el artista visual británico Chris Cunningham en 2005. Originalmente solo iba a ser un pequeño video promocional para el álbum Drugs de Aphex Twin. La idea inicial era un simple clip de 30 segundos usando la pista AFX 237 Vs 7, pero Chris no se detuvo ahí. Lo expandió, lo distorsionó y finalmente lo convirtió en uno de los videos más extraños y perturbadores del internet underground. Y aquí viene el giro. Chris no solo dirigió el corto, también interpretó al personaje principal, Johnny. La música fue proporcionada por Aphex Twin, incluyendo un remix creado por el propio Chris. Johnny es presentado como un adolescente deformado, con la cabeza mal formada, atrapado en una silla de ruedas en un sótano oscuro y sucio. Su única compañía es un pequeño chihuahua. El cortometraje está grabado completamente con visión nocturna, lo que le da a la imagen un resplandor fantasmal. Lo que sigue no es tanto una historia coherente como una serie de fragmentos perturbadores.
Johnny aplasta su cabeza contra el vidrio, retuerce su cuerpo en formas antinaturales, golpea su cabeza y se sacude en danzas caóticas. La edición es rápida y desorientadora. En un segundo estás viendo su enorme cabeza pálida, al siguiente sus rasgos se desdibujan en algo monstruoso. A veces escucha voces, a veces habla incoherencias, y a veces parece que estamos viendo la transmisión en vivo de una alucinación. Con carne distorsionada y espacios deformes, es horror corporal en su forma más pura. Chris Cunningham explicó que el cortometraje nació directamente de la música. Escuchaba la pista de Aphex Twin y dejaba que el ritmo y el sonido sugirieran las imágenes. En definitiva, Rubber Johnny no es algo para el público general, ni nunca lo fue. Los fans lo comparan con Eraserhead de David Lynch o con el body horror de Cronenberg, pero con un pulso electrónico que lo impulsa a todo. Y si ese es el tipo de contenido que buscas, estás en el lugar correcto, así que no olvides de suscribirte antes de que te pierdas más horrores ocultos en la red. Nivel 3. Kanye Quest 3030. Kanye Quest 3030 es un RPG gratuito hecho por fans que salió en 2013 y de inmediato llamó la atención por ser a la vez hilarante y extrañamente inquietante. La premisa es simple pero absurda. Un día Kanye West va caminando por la calle cuando es absorbido por un agujero de gusano y aterriza en el año 3030. El futuro es sombrío. Estados Unidos está bajo el control de una versión clonada del rapero Lil B, quien es tratado como un dios. A partir de ahí, Kanye emprende una misión para derrotarlo. En el camino se encuentra con otros raperos famosos como Tupac, MF Doom y RZA. Si alguna vez jugaste un RPG retro como Pokémon o Final Fantasy, el estilo te resultará familiar. A primera vista parece una parodia pura, con una mezcla de hip hop y mecánicas clásicas de videojuegos, pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes y perturbadoras. Hay una zona secreta en el juego. Si los jugadores escriben la palabra Ascend en cierto punto del juego, desbloquean un nuevo mapa, muy diferente del resto. En lugar de batallas de rap y diálogos graciosos, se encuentran contextos crípticos vinculados a algo llamado ascensionismo, que en realidad es una religión basada en la creencia de la reencarnación. La misión oculta pide información personal y anima a los jugadores a ascender de formas muy extrañas. Este descubrimiento explotó en internet y comenzaron a circular teorías de que Kanye Quest 3030 había sido creado en secreto para reclutar gente a una secta. Surgieron artículos, hilos de Reddit y videos de YouTube especulando si esta era una trampa real o solo una broma. You have proven your worth once again. You have ascended. However, further ascension is always possible. If you do not wish to ascend further, your journey ends here. So please close this program by pressing Alt F4 or selecting the No option above. By selecting the Yes option, you agree to participate further and you grant us permission to interact with your possessions. Would you like to participate? Sin embargo, poco después la creadora Clara Hope salió a dar una explicación. Admitió que el contenido de ascensionismo era parte de un proyecto artístico que agregó por su cuenta. No era una herramienta real de reclutamiento, pero el hecho de que se sintiera tan secreto y fuera de lugar le dio un tono espeluznante. ¿Pero el juego existe todavía? Bueno, técnicamente no, pero si buscas lo suficiente de seguro encuentras un hilo de Reddit con un enlace de descarga sospechoso. No digo que debas hacer clic, solo que hay gente que lo hace. Enciclopedia Dramática. Enciclopedia Dramática, conocida comúnmente como ED, es uno de los sitios web más infames de Internet. A simple vista parece una versión de Wikipedia, pero en lugar de ofrecer información neutral, entrega bromas, insultos y contenido impactante. El sitio fue creado en 2004 por Sherrod de Grippo, conocida en línea como Girl Vinyl, y su lema es In Lols We Trust, que se traduce a En las risas confiamos. Al principio, ED se creó para burlarse de la cultura de Internet. Escribía artículos sarcásticos sobre memes, foros y dramas entre comunidades. Si alguien causaba una pelea en línea, ED lo documentaba de forma exagerada y burlona. Ese fue el gancho que hizo que el sitio se volviera popular. A la gente le encantaba reírse del drama ajeno. Pero con el tiempo, el tono del sitio cambió. Los artículos pasaron de la parodia a una mezcla de discurso de odio, acoso y contenido gráfico. Ya no solo se burlaban de grupos en línea como los furries o los bronies, también atacaban a personas reales.
Muchas páginas incluían datos privados y ataques personales muy agresivos. Para sus críticos, ED dejó de ser un sitio de comedia para convertirse en un centro de crueldad. Casi todos los artículos tienen lenguaje ofensivo o imágenes perturbadoras. Memes clásicos de internet como Gutsy, Blue Waffle y Lemon Party son comunes. Y si no sabes qué es eso, por favor no lo busques. Y sé que ahora que lo dije tienes más ganas de hacerlo, pero es por tu propio bien. El sitio está diseñado para cruzar límites y hacer sentir incómoda a la gente, mientras que sus defensores argumentan que es libertad de expresión. A lo largo de los años, el sitio ha pasado por múltiples cambios caóticos. Cuando Girl Vinyl sintió que ED se estaba saliendo de control, intentó transformarlo en Internet, una versión más limpia y segura. Pero a los usuarios no les gustaron los cambios positivos, así que figuras como Ryan Cleary y Brian Sager tomaron el control. Muchos de ellos estuvieron envueltos en demandas, problemas financieros e incluso cargos criminales. Por todo esto, ED ha sido cerrado y reactivado bajo diferentes dominios muchas veces. Con el tiempo comenzaron a aparecer múltiples copias del sitio, y hoy en día no existe una versión reconocida oficial como la verdadera enciclopedia dramática. A pesar de todo el caos, ED dejó una huella enorme en la historia de Internet. Representa el lado salvaje de la cultura online de sus inicios, donde nada era sagrado y todo podía ser objeto de burlas. La cinta perdida de las catacumbas de París. Debajo de París existe una red de túneles conocida como las catacumbas. Allí reposan los restos de más de 6 millones de personas apilados en paredes ordenadas de huesos. Los túneles comenzaron a utilizarse a finales del siglo XVIII, cuando los cementerios estaban tan saturados que la ciudad se vio obligada a trasladar los cuerpos bajo tierra. Con el tiempo, estas canteras de piedra se convirtieron en un enorme cementerio subterráneo. Hoy en día solo una pequeña parte de las catacumbas está abierta al público. La mayoría de los túneles están restringidos, pero eso no ha detenido a exploradores conocidos como cataphiles, quienes se encuelan en las zonas prohibidas. Para ellos, las catacumbas son un misterio que necesita ser resuelto. Una de las historias más persistentes de este laberinto subterráneo es la de la cinta del explorador perdido. Según la leyenda, en algún momento a principios de los 90, un hombre entró con una videocámara en las zonas restringidas de las catacumbas. Las imágenes que grabó se han vuelto infames, consideradas como uno de los contenidos más inquietantes de Internet. Al principio la grabación es lo que uno esperaría. La cámara muestra pasillos estrechos forrados de huesos. Pero conforme avanza, el ambiente cambia. El hombre empieza a respirar con dificultad, acelera el paso y deja caer sus cosas. Algunos dicen que incluso escucha ruidos que no deberían estar allí. Cuanto más se adentra, más frenético se vuelve. Finalmente la cámara cae al suelo y la cinta termina ahí. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. La historia dice que el hombre nunca volvió a ser visto, su identidad es desconocida y nadie reclamó la cinta. No hay un cierre, y eso hace que la leyenda sea aún más inquietante. El video apareció a principios de los 2000 y fue presentado en programas como Scariest Places on Earth y Ghost Adventures. Fragmentos se compartieron en foros y en YouTube y la historia explotó en línea. Los espectadores debatían si se trataba de una desaparición real o de una obra de terror estilo metraje encontrado. Lo que sí sabemos es que no existen registros oficiales de una persona desaparecida vinculada a las catacumbas en ese periodo. No hay reportes de noticias ni artículos que confirmen la historia. Por eso muchos creen que las imágenes son más mito que realidad. Aún así, el misterio persiste. Las catacumbas han estado siempre rodeadas de voces fantasmales, luces extrañas y exploradores que desaparecen tras perderse en su interior. Así que la pregunta es, si alguna vez estás en París, ¿te atreverías a recorrer esos túneles? Incels. Imagina una sala virtual llena de miles de hombres jóvenes. Al principio parece un grupo de apoyo para personas solitarias. Pero si te quedas el tiempo suficiente notarás cómo cambia el ambiente. Los chistes se vuelven crueles, los comentarios agresivos y de pronto la conversación pasa de la tristeza al odio. Ese es el mundo de los incels, abreviatura de Involuntary Celibates. Este movimiento no comenzó así. En 1997, una mujer llamada Alana creó un pequeño foro para ayudar a personas tímidas a hablar sobre sus dificultades amorosas. La intención era positiva. Pero con el tiempo la idea fue tomada por hombres jóvenes y enfadados y el tono pasó de apoyo a amargura. Hoy la comunidad incel es infame por descargar odio hacia las mujeres, las parejas y prácticamente cualquier persona que lleve la vida que ellos desearían tener. Es el Internet en su versión más oscura.
Dentro del foro usan un lenguaje codificado. Las mujeres son Stasis, atractivas pero ridiculizadas como superficiales. Los hombres que supuestamente persiguen son Chads, altos, musculosos y genéticamente privilegiados. Y si alguien se atreve siquiera a intentar decir algo positivo, lo atacan llamándolo Fake Cell. La creencia más oscura del grupo es la llamada Black Pill. Básicamente sostiene que tu vida está condenada desde el principio. Tu apariencia, estatus, todo está determinado y nada de lo que hagas lo va a cambiar. La BBC habló con hombres dentro de este mundo. Jack Peterson, que llegó a ser la voz más fuerte de los incels en YouTube, admitió que el rechazo distorsionó por completo su forma de ver la vida. Liam, un joven desempleado en Reino Unido, dijo que se sorprendió insultando a mujeres en la vida real, usando frases que recogió en línea. Al principio ni siquiera creía en lo que decía, pero tras pasar horas expuesto al mismo veneno, era inevitable que se contagiara. Y luego está la glorificación de criminales reales. Elliot Rodger, quien asesinó a 6 personas en 2014, es tratado como una leyenda en estos foros. Los usuarios comparten sus fotos como si fuera un ícono. The girls are not sexually attracted to me. There's a major problem with that. Alec Minasian, quien atropelló a peatones en Toronto en 2018, escribió sobre una rebelión incel antes de su ataque. Y nadie se sorprendió. De hecho, en los foros lo elogiaron. En un hilo, un usuario confesó que pensaba quitarse la vida y en lugar de recibir ayuda, otros le sugirieron que se llevara a más personas con él. Así que no, incel no es solo una cultura rara de internet, es un riesgo real para la seguridad. El ciclo interminable de victimismo, la forma en que deshumanizan a las mujeres y cómo convierten el rechazo en una justificación para la crueldad es lo que lo hace realmente perturbador. Y los algoritmos de las redes sociales lo empeoran aún más. Una vez que alguien cae en el contenido incel, las plataformas le siguen mostrando más hasta que el enojo se vuelve parte de su identidad. Nivel 4. Anonymous. Anonymous es uno de los grupos más famosos y controvertidos que han surgido en la era de Internet. A diferencia de las organizaciones tradicionales, no tiene líder, ni oficinas, ni miembros oficiales. En cambio, funciona como un colectivo flexible de personas de todo el mundo que eligen actuar bajo el mismo nombre. Cada vez que alguien participa en algo que encaja con el espíritu del grupo, usualmente en contra de gobiernos, empresas u organizaciones que consideran corruptas, adopta la identidad de Anonymous. Es una forma de cubrir su propia identidad y protegerse de las consecuencias. They call themselves Anonymous. They are hackers on steroids, treating the web like a real-life video game. El símbolo del grupo es la máscara de Guy Fawkes, popularizada por la película V de Venganza. Con el tiempo, la máscara se ha convertido en un ícono global de resistencia contra el poder y el control. Los orígenes de Anonymous se remontan a mediados de los años 2000 en sitios como 4chan. Estas plataformas permitían publicar con nombres falsos y crearon una cultura compartida de anonimato. Al principio el grupo se enfocaba en trolling y bromas en línea, pero pronto sus acciones se volvieron más serias. El punto de quiebre llegó en el año 2000 con el proyecto Chanology, una campaña contra la Iglesia de la Cienciología. Cuando dicha iglesia intentó eliminar un video filtrado en el que Tom Cruise elogiaba a la organización, Anonymous respondió con ciberataques, llamadas de broma y hasta protestas reales fuera de sus centros. Por primera vez, un movimiento nacido en Internet se volcaba a las calles. Desde entonces, Anonymous ha estado vinculado a varias operaciones de alto perfil. En 2010 lanzó la operación Payback contra PayPal, Visa y Mastercard, cuando esas empresas bloquearon las donaciones a Wikileaks. En 2011, el grupo atacó a Sony tras demandas contra hackers de PlayStation 3. Y no solo se enfocaron en grandes empresas. En 2015, después de los ataques terroristas en París, Anonymous declaró la ciberguerra al ISIS y afirmó haber cerrado miles de cuentas extremistas en redes sociales. Cada una de estas acciones muestra cómo una comunidad en línea puede actuar como un ejército de protesta y causar más daño del que muchos podrían imaginar. Lo que hace que Anonymous sea difícil de definir es su filosofía. No hay un motivo único o unificado. Algunos miembros realmente buscan combatir la injusticia, mientras que otros solo quieren caos o diversión. Esta falta de estructura lo convierte en algo poderoso, pero también impredecible. El video de la muerte de Steve Irwin. Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, fue mundialmente famoso por su energía, valentía y amor por los animales.
El 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba el documental Ocean's Deadliest frente a la costa de Queensland, Australia, su vida terminó repentinamente a los 44 años. Steve estaba nadando cerca de una mantarraya cuando ésta lo atacó con su aguijón, que le perforó el pecho y alcanzó su corazón, causándole la muerte inmediata. Todo el accidente fue captado por las cámaras del equipo del documental. Sin embargo, las imágenes del momento exacto nunca se hicieron públicas. Tras una investigación oficial, las autoridades australianas ordenaron la destrucción de casi todas las copias del video. Solo quedó una copia, la cual fue entregada a la viuda de Steve, Terry Irwin. Más tarde, ella confirmó que también destruyó esa última copia. Consideraba innecesario conservarla y pensó que destruirla era lo mejor para proteger la dignidad y el legado de Steve. El resto del material grabado del documental fue preservado. Ocean Deadly se emitió como un especial de 2 horas el 21 de enero de 2007 en Discovery Channel y Animal Planet. El episodio se enfocó en las interacciones de Steve con animales marinos y en su dedicación a la conservación. El trágico incidente no fue incluido. En su lugar, el documental resaltó su trabajo y su misión. A lo largo de los años han aparecido en internet algunos videos falsos que afirman mostrar la muerte de Steve Irwin, pero la grabación original ya no existe. Su trabajo de conservación continúa a través de sus hijos Bindi Irwin y Robert Irwin, y su legado vive en sus esfuerzos por proteger la vida silvestre. Implosión del submarino Titan. En junio de 2023, el mundo volvió su mirada repentinamente hacia el Atlántico Norte. Un pequeño submarino llamado Titan, operado por una empresa llamada Ocean Gate Expeditions, desapareció durante una inmersión hacia los restos del Titanic. Durante varios días parecía que presenciábamos un thriller en tiempo real. El Titan descendía a 3.800 metros de profundidad, donde yace el Titanic. A esa profundidad la presión es brutal, más de 370 veces la que sentimos a nivel del mar. Durante la inmersión el 18 de junio, algo salió terriblemente mal. El casco de presión del submarino falló provocando una implosión instantánea. Eso significa que el vehículo fue compactado de inmediato por el peso aplastante del océano. Los 5 tripulantes murieron en ese momento. Las víctimas incluyeron a Stockton Rush, CEO de Ocean Gate, y a Paul Henry Nergoleth, un reconocido experto en el Titanic. También murieron Hamish Harding, un multimillonario británico, y el empresario pakistaní Shahzada Dawood junto a su hijo Suleiman de 19 años. Los días posteriores a la pérdida de contacto, la historia ocupó los titulares del mundo. Equipos de búsqueda de varios países se unieron a la misión usando sonares y aeronaves para rastrear el fondo del mar. Se reportaron ruidos de golpeteos en la zona, lo que generó esperanzas de que tal vez la tripulación seguía viva y enviando señales. Las redes sociales se llenaron de teorías, actualizaciones en vivo y especulaciones. El Titan se convirtió en la obsesión de Internet. Pero el 22 de junio la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó lo peor. Se habían encontrado los restos del Titan cerca del naufragio del Titanic. El hallazgo confirmó que el submarino había implosionado. Tras conocerse la noticia, la atención se centró en entender por qué ocurrió. A diferencia de la mayoría de los submarinos de aguas profundas que utilizan metales como el acero o el titanio, el Titan estaba fabricado en parte con fibra de carbono. Ese material no ha sido probado para profundidades oceánicas extremas, y muchos ingenieros habían advertido que podría no resistir tanta presión. Para empeorar las cosas, Ocean Gate decidió no someterse a certificaciones de seguridad de terceros. Stockton Rush creía que las regulaciones ralentizaban la innovación, pero los críticos dijeron que esta fue una omisión que costó vidas. El incidente también generó debates más amplios. ¿Debería permitirse el turismo extremo como los viajes de $250,000 al Titanic si los riesgos son tan altos? Y la consideración de si es ético poner en riesgo a los rescatistas por aventuras de este tipo. Nivel 5. La tragedia de Sagar Tudo en la cascada de Odisha. El 23 de agosto de 2025, un trágico accidente en la cascada Duduma en el distrito de Koraput, Odisha, India, se volvió viral y conmocionó al público en todas partes. Sagar Kundu, un youtuber de 22 años conocido por sus contenidos de viaje y fotografía, desapareció tras ser arrastrado por una fuerte corriente mientras filmaba un video. El momento fue captado en cámara y las imágenes se difundieron rápidamente en internet acumulando millones de vistas y comentarios. La cascada es un lugar hermoso pero peligroso y ese día el caudal del agua era inusualmente alto. Sagar buscaba capturar tomas dramáticas para su canal, por lo que se subió a una roca en medio del torrente. Sus amigos le habían advertido que no se acercara tanto, pero él ignoró el peligro.
De repente, una crecida provocada por la cercana represa de Macun lo hizo perder el equilibrio. En el video se le ve siendo arrastrado por la corriente. Su amigo Abhijit Behera corrió para intentar salvarlo, pero Sagar desapareció en las aguas. Tras el incidente, equipos de búsqueda comenzaron operaciones de inmediato. Su cámara y parte de su equipo fueron encontrados cerca del lugar, pero no había señales de él. Después de una intensa búsqueda de 10 días, su cuerpo fue finalmente recuperado a casi 3 kilómetros del proyecto hidroeléctrico de Makund. Mientras se desarrollaba la búsqueda, las redes sociales se llenaron de reacciones. Algunos criticaron sus acciones por considerarlas imprudentes y otros lo vieron como una tragedia del destino, y muchos solo se mostraron impactados por lo impredecible que es la vida. Un oficial penitenciario fue golpeado hasta la muerte por reclusos. Jason Palmer era un ex-marín de Estados Unidos de 33 años que trabajaba como oficial penitenciario en la prisión de Spring Hill en Nueva Zelanda. Su trabajo era duro y en muchas ocasiones peligroso. El 16 de mayo de 2010 estaba realizando un procedimiento rutinario de apertura de celdas. Conocía los riesgos, algunos internos tenían antecedentes violentos, pero nada podía haberlo preparado para lo que sucedió después. El recluso Latu Savelio Halingingiikepu, con un historial de agresividad y vínculos con pandillas, lo atacó de forma repentina y le dio un fuerte golpe en el rostro. El impacto hizo que Jason cayera hacia atrás y golpeara su cabeza con fuerza contra el suelo. Las heridas fueron graves, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital y conectado a soporte vital. Trágicamente, falleció al día siguiente después de que su familia aceptara retirar el soporte vital. Fue la primera vez que un oficial penitenciario murió en servicio en Nueva Zelanda, y el hecho conmocionó al país. Lo que resulta aún más impactante es que antes del incidente Jason había reportado preocupaciones sobre Latu, pero la prisión no actuó con la rapidez necesaria. Y además existían problemas bastante serios: escasez de personal, medidas de protección insuficientes y oficiales con poca experiencia asignados a internos peligrosos. Estas fallas hicieron que Jason y sus compañeros estuvieran bajo una amenaza constante, incluso cuando seguían los procedimientos con cuidado. Latu estaba a la espera de ser trasladado a una prisión de mayor seguridad, pero los retrasos y problemas de gestión lo mantuvieron en contacto directo con oficiales como Jason. Esto incrementó el riesgo de incidentes, y lamentablemente ese riesgo se hizo realidad. Más tarde, Latu fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 15 años antes de poder solicitar libertad condicional. Intentos de asesinato contra el presidente Trump. Pocas figuras públicas dividen tanto la opinión como Donald Trump, pero en 2024 esa división estuvo a punto de convertirse en violencia. Estados Unidos se vio sacudido por dos graves intentos de asesinato dirigidos contra el presidente. El primer ataque ocurrió el 13 de julio de 2024 durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks disparó un rifle estilo AR-15 desde la azotea de un edificio cercano al evento. La bala rozó la oreja de Trump, pero agentes del servicio secreto lo protegieron de inmediato y lo trasladaron a un hospital. Trágicamente, un bombero llamado Cory Comperator recibió el disparo y perdió la vida. Trump, en cambio, sufrió solo heridas leves y fue dado de alta ese mismo día. Investigaciones posteriores revelaron que el lugar del mitin carecía de medidas de seguridad adecuadas. Un informe bipartidista de la Cámara de Representantes criticó tanto al servicio secreto como a las fuerzas del orden locales por fallas en la comunicación y una preparación incompleta. 2 meses después, el 15 de septiembre de 2024, ocurrió un segundo intento en el Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida. Esta vez las autoridades lograron neutralizar la amenaza a tiempo. Un hombre de 59 años, Ryan Wesley Road, planeaba llevar a cabo un ataque, pero fue detenido antes de lograrlo. Las pruebas indicaron que Ryan había estado planificando el atentado durante semanas e incluso había ofrecido una recompensa de $150,000 por el asesinato de Trump. También fue visto vigilando propiedades del expresidente y una vez más la cámara señaló que las medidas de seguridad eran insuficientes. Actualmente Ryan enfrenta cargos federales, incluyendo intento de asesinato, violencia contra un oficial federal y delitos relacionados con armas de fuego. Decidió representarse a sí mismo en el tribunal, una elección arriesgada considerando la gravedad de las acusaciones. Durante la selección del jurado se disculpó públicamente con los jurados, mostrando conciencia del impacto que su juicio estaba teniendo en otras personas. Nivel 6. El asesinato de George Floyd, 2020. En Estados Unidos, la brutalidad policial y la desigualdad racial han sido temas polémicos durante décadas, pero pocos eventos captaron la atención mundial como lo ocurrido en Minneapolis en 2020.
George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, se convirtió en el centro de uno de los casos de abuso policial más ampliamente vistos en la historia moderna. El 25 de mayo de 2020, George fue detenido por la policía durante un control de rutina, pero la situación se salió rápido de control cuando el oficial Derek Chauvin lo inmovilizó en el suelo y presionó su rodilla contra el cuello de George durante más de 9 minutos. George repitió varias veces la frase "no puedo respirar", pero Derek no aflojó la presión. Finalmente, George quedó inconsciente y los servicios médicos no lograron salvarlo. Un transeúnte, Darnell Fraser, grabó todo el incidente en su teléfono y el video se difundió rápido por internet. En cuestión de horas, millones de personas lo habían visto y el mundo reaccionó con indignación y conmoción. Las imágenes obligaron a todos a detenerse y pensar. Mostraron con crudeza un problema mucho más grande, la brutalidad policial y el racismo sistémico reflejados en la muerte de un solo hombre. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo se organizaron protestas masivas. El movimiento Black Lives Matter ganó una nueva ola de apoyo global. Los manifestantes exigían justicia para George Floyd, responsabilidad para los oficiales implicados y reformas fundamentales en la policía. El caso se convirtió en un punto de inflexión en la historia moderna de los derechos civiles y transformó el debate sobre raza, justicia e instituciones policiales. En abril de 2011, Derek Chauvin fue juzgado en un tribunal estatal. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado sin intención, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Debido a la crueldad particular de sus acciones, recibió una sentencia de 22 años y medio, más larga de lo habitual según las guías de sentencia. En diciembre de 2021 también se declaró culpable de cargos federales por violar los derechos civiles de George Floyd, así como los de un menor detenido en 2017. En julio de 2022 recibió una sentencia federal adicional de 21 años, que corre en paralelo con su condena estatal. Los otros 3 oficiales presentes en la escena también fueron responsabilizados. Fueron condenados por cargos federales por no detener a Derek, ni brindar asistencia médica a George. Luego enfrentaron cargos estatales, aunque algunos se alinearon parcialmente con las decisiones federales. La muerte de George Floyd demostró el poder que puede tener un solo video para hacer que el mundo mire, escuche y actúe. Soldados rusos ejecutan a prisioneros de guerra ucranianos. Rusia y Ucrania han estado en guerra durante años, pero dentro de este conflicto en curso, uno de los patrones más perturbadores que ha surgido es el trato a los prisioneros de guerra. Múltiples informes y grabaciones verificadas muestran que fuerzas rusas han ejecutado a soldados ucranianos que ya se habían rendido, lo cual es una clara violación del derecho internacional. Estos hechos forman parte de un patrón alarmante que ha generado condenas por parte de grupos de derechos humanos, las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Uno de los casos más documentados ocurrió el 13 de marzo de 2023 en la aldea Piyatikatki. Imágenes captadas por drones, verificadas por fuentes tanto ucranianas como rusas, mostraron a 4 prisioneros de guerra ucranianos siendo ejecutados a quemarropa. Mientras que un video publicado por Rusia se detiene antes de las ejecuciones, las imágenes difundidas por Ucrania lo muestran con claridad. Este incidente impactó a los espectadores y desató acusaciones generalizadas de crímenes de guerra deliberados. Según la Fiscalía ucraniana, al menos 147 prisioneros de guerra ucranianos fueron ejecutados por fuerzas rusas durante el año 2024. La ONU ha documentado más de 90 incidentes similares solo desde agosto de 2024. Además, Human Rights Watch confirmó que al menos 15 soldados ucranianos que se habían rendido fueron ejecutados entre diciembre de 2023 y principios de 2024. Informes previos de la ONU también identificaron más de 30 posibles casos de ejecuciones durante el invierno anterior. Medios como Financial Times identificaron a soldados específicos involucrados directamente y sugirieron que oficiales de mayor rango podrían haber aprobado o ignorado estos actos. La evidencia dibuja un panorama escalofriante. Según los convenios de Ginebra, los soldados capturados tienen derecho a un trato humano. Ejecutar prisioneros que ya se han rendido constituye un crimen de guerra, y estas ejecuciones documentadas sugieren un desprecio deliberado por estas protecciones. Las autoridades ucranianas han iniciado múltiples investigaciones sobre estas muertes y han exigido justicia y rendición de cuentas. Nivel 7. Ataques del 7 de octubre en Israel. El 7 de octubre de 2023, Hamas, un grupo militante con base en Gaza, lanzó un ataque contra el sur de Israel. Dispararon miles de cohetes y cruzaron la frontera. Casi 1.200 personas perdieron la vida y Hamas tomó a unas 250 personas como rehenes.
Este evento marcó un punto de quiebre tras un largo periodo de tensiones y desató una respuesta militar a gran escala por parte de Israel. Israel respondió con una campaña de bombardeos aéreos sobre Gaza, impuso bloqueos y posteriormente movilizó tropas terrestres. Oficialmente los objetivos eran destruir la capacidad militar de Hamás, rescatar a los rehenes y evitar nuevos ataques. Sin embargo, el costo humano en Gaza comenzó a aumentar con rapidez. Para mediados de 2024 y en lo que va de 2025, el Ministerio de Salud de Gaza reportó más de 60.000 muertes, con varios miles más de personas heridas. Y estos datos no solo provienen de fuentes oficiales gazatíes. Estudios independientes, incluyendo uno publicado por The Lancet, concluyeron que el número de muertes por traumas fue probablemente subestimado y que una gran parte de las víctimas eran mujeres, adultos mayores y no hombres en edad de combate. La evidencia indica que una alta proporción de las víctimas en Gaza son civiles. Una investigación conjunta basada en datos de inteligencia militar israelí determinó que, hasta mediados de mayo de 2025, aproximadamente el 83% de los fallecidos eran civiles y solo un 17% eran combatientes. Diversas organizaciones, incluidas agencias de derechos humanos de la ONU, han expresado preocupación por bombardeos que han alcanzado hospitales, escuelas, refugios e infraestructura civil. Algunos incidentes específicos han llamado especialmente la atención. Por ejemplo, el 31 de octubre de 2023, un bombardeo en el campo de refugiados de Jabalia habría provocado entre 50 y 120 muertes. Otro caso fue el ataque a la escuela Famia al-Yaryawi en mayo de 2025, en el que murieron al menos 36 personas y decenas más resultaron heridas, entre ellas mujeres y niños. Mientras tanto, la guerra ha devastado la infraestructura de Gaza. Viviendas, escuelas, hospitales y redes viales han sido gravemente dañadas o destruidas. Un estudio académico basado en imágenes de radar encontró que la mayoría de los edificios en Gaza fueron dañados o destruidos durante el primer año del conflicto. Las pérdidas israelíes también han sido significativas, aunque menores en número. Además de las muertes del 7 de octubre, ha habido víctimas militares y civiles por ataques de cohetes desde Gaza. Reportes israelíes señalan que cientos de soldados han muerto, aunque las cifras sobre combatientes palestinos fallecidos son difíciles de verificar. Hoy, a finales de 2025, la guerra continúa. Gaza enfrenta graves carencias de alimentos, agua potable, suministros médicos y energía. Muchos gazatíes han sido desplazados, pero no tienen un lugar seguro al que ir. Las negociaciones de alto al fuego, los esfuerzos diplomáticos internacionales y la ayuda humanitaria siguen en marcha, pero con escasos o nulos avances. Si aún quieres más videos inquietantes, ¿por qué no le echas un vistazo al volumen 3 de las cosas más perturbadoras de Internet?